Pues buenos días a todos, muchísimas gracias por hacerse un tiempo y espacio para ver Huesera. Es la ópera prima de Michelle Cervera Garza. Ha ganado muchísimos premios esta película a nivel internacional y ha estado en los festivales de género más importantes del mundo. En esta travesía los ha acompañado los dos productores, Eder Campos y Paulina Pinar Villavicencio. Y pues le voy a ceder la palabra a Michelle, por favor, para que presentes a todo tu elenco y nos platiques un poco de cómo inició la idea de hacer Huesera, por qué esta película de género, por qué escogiste estos actores para este proyecto. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy emocionados de por fin poder compartir esta película con la audiencia mexicana, que realmente era la prioridad, ¿no? Antes que todo. Y bueno, les voy presentando. Aquí a mi lado derecho está Mayra Batalla, que representa a Octavia en la película. Hola. Aquí tenemos a nuestra protagonista, Natalia Solián, quien es Valeria. Por ahí está el magnífico Alfonso Dosal, Raúl, en la película. Paulina Villavicencio es una de nuestras productoras. Mercedes Hernández, que es la increíble tía Isabel. Aquí detrás de mí con un magnífico look está Marta Claudia Moreno, que es Úrsula, una de las curadoras. Y Eder Campos, nuestro otro productor. Y pues sí, Huesera es mi ópera prima como directora, soy co-guionista también junto a Avia Castillo. Es un proyecto que se cocinó a lo largo de mucho tiempo, empezamos a escribir en 2017, yo hice varios cortometrajes, ya desde hace más de una década empecé. Tengo una, no sé si la palabra sea, pero siempre digo que es una obsesión porque sí, estoy muy sumergida en el género, me encanta el género de horror y creo que es muy vasto y que todavía hay mucho que hacer, sobre todo desde Latinoamérica. Entonces estoy muy emocionada la verdad es que hicimos esta película desde lo más personal, desde lo más instintivo. Me rodeé de gente que afortunadamente aceptó subirse a este barco, siendo uno que podía parecer muy riesgoso en algún momento, y me siento muy afortunada y muy feliz de estar logrando esto, ¿no? De poder estrenar en todas las salas del país. O sea, todavía no me la creo. Entonces, muchas gracias, también nos ayuda muchísimo su difusión. Para nosotros también es un sueño que esta película pueda verse en cine. Realmente para eso hacemos las películas, los cineastas. No tengo nada en contra de las plataformas, también es muy a gusto ver películas en casa, pero están diseñadas para que sea lo único que se ve, ¿no? Como que sea realmente una experiencia. Entonces, por favor, les pido que nos ayuden a que mucha gente pueda ir a verla a las salas de nuestro país. Así que gracias. Retomando lo que estábamos platicando, que nos sigas, por favor, ¿cómo fue que llegó esta idea a tus manos y cómo fue la alianza que tuviste con las compañías de Eder y de Paulina Villavicencio? Claro, Huesera es una peli que se trabajó a lo largo de mucho tiempo y que tiene que ver con muchos procesos y investigaciones personales que yo tenía con respecto a mi vida. Claro, siendo una mujer, en aquel momento yo estaba llegando a mis 30 y el tema de la maternidad y el camino, ¿no? El rumbo por el cual uno quiere o no ir, ¿no? Dependiendo de lo que te dice el mundo entero, que es el único camino de la felicidad. Luego, bueno, yo me quería detener a cuestionarme si realmente ese era el camino para mí. Y empezó desde ahí, por supuesto, observando a mi propia familia. Yo estaba atravesando la pérdida de mi mamá, y lo cual me llevó por un proceso amplio y profundo de entender quién era ella, separada de mí, que su identidad, todos los sacrificios que lleva a cabo una mujer por cumplir con un rol denominado maternidad. Y eso me llevó a ver más cosas de mis dinámicas familiares. La figura de mi abuela también fue una gran inspiración. Nada de lo que está en Huesera es particularmente un reflejo exacto de lo que es mi familia. Creo que trajimos mucho de nuestras vidas personales, tanto mi co-guionista como yo, y sobre todo queríamos hacer una película de horror que cuestionara esos roles familiares y de género que habitan y que están muy instalados en nuestros hogares. Esta pregunta es para Eder Campos. ¿Cómo fue que decidiste en este momento con Machete, junto con Paulina, y con Terminal, y con todas las demás Destructiva y todos los demás proyectos, gente que se unió, hacer una película de género?
Bueno, el proyecto, he de destacar que tanto Michelle como nuestra cinefotógrafa, que se llama Nur Rubio Sherwell, como Paulina Villavicencio, son egresadas del CCC. Entonces, en esta ópera prima, Paulina fue la que me invitó, me platicó del proyecto y bueno, fue la que me invitó a sumarme. La verdad es el primer proyecto de género en el que me involucro y una de las razones que me dio mucha confianza es conocer el guión y conocer el trabajo previo de Michelle. Michelle tiene una vasta experiencia en cortometrajes y todos los cortometrajes abordan el género de horror desde una perspectiva social y me impresionó mucho. Sobre todo hay uno muy bueno que siempre hablo de él, que se llama The Original, que fue un poco el manejo de la ciencia ficción que tiene Michelle. Me sorprendió. Y bueno, fue un proceso de mucho tiempo junto con su escritora Avia Castillo. Nos tocó también la pandemia, entonces también hubo como tiempo extra de trabajar y de analizar el guión. Y el proceso de juntar a la gente que conforma el equipo fue muy enriquecedor. Puedo decirles desde mi lugar que es un proyecto que tiene la característica que fue reuniendo muchas mujeres importantes, mujeres poderosas, mujeres místicas, ¿no? Y que fue un poco también como un proceso de poder hablar sobre tabús, casi era como terapéutica, sobre todo con las Sabinas, con Marta Claudia, ¿no? Con Mercedes, también desde la postura de los personajes masculinos, ¿no? Como Alfonso Dosal. Entonces era hablar sobre algo que a mi parecer no se había abordado de esta manera, ¿no? Y también hay un dato importante, que Michelle es la tercera directora mujer mexicana con una ópera prima de horror. Entonces eso también es algo muy importante, sobre todo para los proyectos que vienen dirigidos por mujeres en Latinoamérica también, y que creo que la película es algo muy auténtico en cómo aborda el horror y es el pretexto para contar esto, para contar este retrato, ¿no? sobre la maternidad y las mujeres, que justo lo hace de una manera muy auténtica y evita, digamos, como de alguna manera la fórmula, ¿no? En la que estamos acostumbrados a ver el horror o espantarnos, sino aquí lo hace de una manera muy enriquecedora. Esta pregunta es para Paulina. Les recuerdo a todos los que están presentes, si quieren hacer una pregunta pueden levantar la mano. Mientras tanto, quisiera hacerle una pregunta a Paulina. Si nos pudieras, por favor, comentar de los premios que ha tenido Huesera a nivel internacional, para darnos una idea en qué festivales han participado. Claro, sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por su presencia. Es un honor estar con el elenco, con el cast. Por fin llegando a salas nacionales de la mano de Cinépolis Distribución en esta gran difusión de la película, que para nosotros pues lo más importante y lo que nos llena de más orgullo es que esta película se ve en salas, se ve en cine, y ha sido un proceso bastante largo desde el desarrollo, y creo que el desarrollo justamente ha sido la base desde el guión que justamente trabajó Michelle con Avia, y en este trabajo reflexivo a lo largo de más de 9 versiones de guión, fue que a partir de los laboratorios, empezando por Blood Window, que nos abrió las puertas para ir a Ventana Sur, se fue empezando a generar esta cocción lenta pero segura de la película. Pasamos también por el proceso de la pandemia. En ese proceso estuvimos dentro del mercado de Guadalajara, el Fantastic Seven, dentro del Marché du Film. Y a partir de estos laboratorios en desarrollo fue que la película se pudo consolidar. Michelle también, pues creo que una de las grandes virtudes de la película y de ella como directora y de todo el trabajo que se ha esparcido es la honestidad del proyecto, y esa honestidad se ha transmitido en los festivales, y creo que también es algo que se presenta en este collage de México. Y pues gracias a eso es que se estrenó en Tribeca, en donde ganó el premio a Mejor Directora y el premio Nora Ephron, que está dedicado al espíritu pues de creación de las mujeres. También en Sitges, el premio de Blood Window, y también de Mejor Directora. Y este pasar por los festivales sin duda también ha dado como esta retroalimentación de todo lo que se ha hecho detrás de ese trabajo.
En Latinoamérica, en el mundo, bueno, empezó en Tribeca el recorrido, también estuvo en Fantasia, en Montreal, en Neuchâtel, en Bifan, y a través de este recorrido, tanto internacional como nacional, en el Festival de Morelia obtuvimos el premio del público, que nos llena mucho de orgullo, ya que la audiencia es la que vio la película, la que le gustó la película y la que habla de la película. Entonces, pues gracias a eso es que hoy estamos aquí. Buenas tardes, chicos. Eric Gallardo, de Popcorn Show, aquí enfrente de ustedes, chicos. Muchas felicidades por el trabajo, es maravilloso, es un trabajo espectacular, de verdad. Michelle, quisiera preguntarte primeramente, ¿cómo fue que te involucraste con el género de terror y por qué el género de terror es tan importante para contar esta historia? Y chicos, siempre el ambiente de terror lleva una especie de pesadez per se. ¿Cómo sintieron ustedes estas grabaciones? ¿Cómo fue ese proceso? Hola, muchas gracias por la pregunta. Mira, el horror es algo que se cocinó en mí desde que era yo una adolescente. O sea, que desde que empecé a escribir historias y mucho del cine que yo veía desde que tengo memoria tendía hacia esos géneros más oscuros, digamos. Y creo que tiene que ver, además de la influencia de mis padres, porque ambos eran diseñadores industriales y había algo muy fantasioso en el tipo de arte que hacían, en el tipo de objetos que hacían, tiene que ver con que para mí el género te brinda una lupa o como una herramienta muy poderosa para cuestionar la cotidianidad. O sea, como que te ayuda, ¿no? Con una imagen, un sonido, rápidamente a hacer representación de una emoción muy compleja que en el día a día es muy difícil de expresar, ¿no? Entonces es un género que para mí es en el cual se puede experimentar mucho y que creo que todavía hay mucho por hacer dentro de él. Generar, bueno, no sé si es generar atmósferas o permitir que las atmósferas lleguen y uno las habita. En este caso fue lo que a mí me tocó en particular vivir con Nati, porque vivieron una cantidad de atmósferas y ellas sobre todo se fueron a meter a unos universos tan terroríficos, tan profundos, que a mí particularmente lo que me sucedió es lo que le sucede a Raúl. Estaba dormido. Ni cuenta me di de terror. Fue un gozo, o sea, día a día, nivel de compromiso, de intensidad, que maneja mi compañera o que manejamos como compañeros, y a los lugares a los que nos fuimos a meter fue un privilegio y fue un gusto. Ciertamente, una vez que habita la atmósfera del terror, pues todo se vuelve silente, tenso, pero eso es lo que estábamos evocando. Entonces, al final del día era un gozo, terminé de decir, ¡ay, qué día duro, qué intenso! Se logró, que es lo que buscábamos. Y fue un gozo, yo particularmente lo disfruté mucho, pero otra vez Raúl estaba en otro pedo. Sí, bueno, creo que por lo que a mí me tocó vivir esa experiencia fue bastante agotadora, porque yo lo veo como un ritual, fue un gran ritual por la manera en que lo decidimos plantear como equipo. Creo que todos tuvimos esa disposición, además de entrarle como con mucha entraña y con mucho corazón. Hubo momentos absolutamente de demanda física, o sea, como de decir, hoy vamos a llegar hasta allá y no vamos a parar hasta que subamos todos juntos. Creo que Michelle tiene una gran capacidad para generar ambientes de trabajo excepcionales, y eso fue algo que uno hizo que nuestro equipo se volviera muy sólido y que tuviéramos relaciones entrañables entre compañeros. Y lo segundo es que pudimos hacer que la ficción realmente fuera lo más importante, porque en muchas otras producciones el tiempo es tan demandante en el cine y todo es tan caro que hay cosas que se terminan ponderando más que la ficción. Y creo que en esta producción fue la excepción, siendo una producción con un presupuesto limitado y con un reto además por lograr bastante alto, porque el género así lo demanda.
Entonces, bueno, pues me parece que eso además le da como algunos puntos de placer al asunto. Sí fue muy cansado, sí fue bastante, creo que todos terminamos muy distintos después de este proceso. Yo soy otra persona, pero para bien, lo disfruté mucho. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Canet. Esto va a ir en tres partes. Es una es general, otra es para Michelle y otra es para el elenco. El general es mi comentario sobre la película. Claramente veo que Michelle es no solo una directora con muchísima maestría, muchísimo tacto, muchísimo feeling, sino que además también es una gran espectadora, una cinéfila muy avesada, porque encontré perfectamente todas estas alusiones visuales o espirituales, si se quiere, a Lynch, a Cronenberg, obviamente a la trilogía de los apartamentos de Polanski, o sea, no solamente al Bebé de Rosemary, sino a Repulsión y al Inquilino, y también hasta Neil Jordan y la Compañía de Lobos o Anticristo, ¿no? Que están ahí para decir, ah, tú también viste esto, cómplice. Eso está muy bien, pero no es un comparativo, sino que siento que Huesera está en ese nivel. No le piden nada ni al Bebé de Rosemary, que a Alfonso le consta, y a Marta Claudia también, a mucha gente que me conoce, es mi película favorita de la vida, pero eso no es relevante, pero es un superclásico que se enseña en la escuela, ¿cierto? Entonces algún día estoy seguro que Huesera va a servir también como ejemplo para gente que va a aprender a hacer cine, y creo que eso es algo importante. Es una película que está en ese nivel, está en el nivel de The Brood, de Cronenberg, está en el nivel de todas las películas que han tratado desde el horror, la maternidad, inclusive High Life de Claire Denis, por ejemplo, que aquí es, dentro de lo general, es que quería hacer un pequeño paréntesis, la diferencia entre el horror y el terror, como yo la entiendo en el género, y creo que Michelle lo tiene muy claro. El horror viene de adentro, lo generamos nosotros mismos. No sabemos nunca si Valeria está alucinando todo el tiempo como el personaje de Mia Farrow en la película de Polanski. No sabe si realmente los de juntos son brujos o está alucinando. En este caso no sabemos si la araña, si la huesera es real o es una alucinación de un producto, de un trauma que ella tiene, porque además está esta ambigüedad, ¿no? El terror viene de fuera, es como en El silencio de los inocentes, ¿no? Es diferente, es un elemento externo, pero aquí es un elemento interno que además va muy vinculado con la protagonista, que me lleva a mi segunda parte. Natalia me dejó sumamente impresionado, todo el elenco me dejó sumamente impresionado, pero en especial es muy difícil estar prácticamente en todas las escenas y llevar sobre tus hombros una película, sobre todo una película de este grado de intensidad emocional y psicológica, y hacerlo convincente, y sobre todo cuando se trata de alguien tan joven. Natalia es sumamente joven y es algo muy interesante. Entonces yo quisiera que Natalia nos hablara un poco del proceso de construcción de Valeria, cómo trabajó con la directora, cómo trabajó con Alfonso, con Mercedes, con Marta Claudia, con las Sabinas, con Octavia, con todos los... ¿Cómo fue construir? Porque además siento que hay elementos que no me cuenta la película, pero que quiero saber, pero que yo me puedo imaginar. Siento mucho lo de tu carnal, por ejemplo. Eso quedó ahí y dices, aquí hay algo, ¿no? Y son esas cosas que no necesariamente me lo tienen que dibujar para que lo entienda. Y por último, preguntarle al elenco en general, a Mercedes, a Marta Claudia, a Poncho, a Natalia, a todos, ¿qué películas, si es que vieron películas, o qué libros leyeron para complementar la preparación? ¿Qué tareas les puso Michelle como directora? Porque estoy seguro de que les puso tarea, y mucha, en el trabajo de mesa. Y eso es básicamente todo. Gracias. A ti, muchas gracias por los comentarios.
Wow, muchas gracias. La verdad es que, pues sí, fue... yo tengo la creencia de que el cuerpo te lleva a donde tienes que estar. Yo llegué un poco tarde a este proceso por azar del destino. A mi llegada, pues lo primero que hice obviamente fue leer el guión, me enteré de cómo iba pintando la cosa. Siempre le digo a Michelle entre broma y no que si hubiera tenido más tiempo de preparación como tuvieron el elenco en general, que ellos hicieron pues hasta un cineclub y tuvieron realmente como un año para preparar el asunto. Si yo le hubiera estado dando vueltas un año al personaje, quizás no me habría atrevido a llegar al set. Simple y sencillamente porque cuenta mucho de mi historia, y esa es la parte que yo relaciono tanto como con un aspecto mágico o esotérico, si se quiere llamar, porque ¿cómo fue que yo vine a dar a la película? Fue muy rápido, no terminamos como de discriminar en qué momento me aparecí y en qué momento ellos se me aparecieron. La primera etapa fue bastante manual, aprendí a tejer desde sillas Acapulco hasta punto de araña. En eso ocupé mis pensamientos las primeras 2 semanas. Evidentemente hicimos también trabajos de mesa, que creo que algo que para mí fue muy ventajoso en todo este asunto es que soy madre y soy una madre muy disidente también, porque además de ser madre soltera, siempre me he defendido de no vivir absolutamente para mi hija, sino vivir con mi hija. Entonces, esta película llegó a mí en una etapa en la que pues yo estaba tratando mucho de defender mi mismidad de esas dinámicas que la sociedad te exige como mujer. Y al encontrarme a alguien como Michelle, con quien pude ser absolutamente franca y que había además un correlato de información y de sensibilidad, pues creo que la cosa explotó para bien y llegamos a intimidades muy hondas. Sin duda, de misma forma con mi compañero Alfonso Dosal, que además somos familia desde hace mucho tiempo y la vida nos puso aquí. Mucha confianza, mucho amor, ahí como mucha filia dentro de nuestra relación. Mayra también, fue un elenco muy afortunado, Marta, Claudia, Mercedes, Gina Moret, todas mujeres muy dispuestas a hablar desde otra trinchera, incluso habiendo esta distancia entre nuestras generaciones, con mucha voluntad por cambiar paradigmas de manera entrañable. Entonces creo que eso fue algo que el azar nos puso a todas ahí en el momento adecuado. Y hablando en el aspecto técnico, como decía hace un momento, creo que sí, Michelle es una directora de mucha atmósfera, y eso es algo que a mí, la verdad, no me había tocado vivir dentro de un set, siempre en procesos escénicos. Ella se encarga como de manejar muy bien la energía en el set. Técnicamente, pues sí, obvio, pidiendo silencio y como haciendo que todo el equipo tenga muy claro de qué se va a hablar particularmente en cada escena, pero sobre todo respetando mucho el proceso interno del actor, y eso es algo que yo he visto poco y que sin duda hizo que las cosas pudieran llegar a profundidades que quizá en otras circunstancias no existen esas condiciones. Entonces pues creo que un poco va por ahí lo que pasó. ¿Alguien más quiere compartir? Yo solamente agregar respecto a la tarea que preguntabas, fue para mí de los procesos más deliciosos, las lecturas. Para mí que recuerdo mucho fue la teoría de King Kong. Justo. Sí. Y en específico de esa lectura salió una escena que no estaba. Habla en algún momento Virgin de la violación como un acto natural propio de los seres humanos, incluso de los animales. Y en la construcción que hicimos Michelle y yo, es que Octavia venía de una familia en la que la violencia era el pan de cada día. Y
habla de la violación, pero no como esto que los hombres van y le quitan a las mujeres y ellos ganaron algo y las mujeres perdimos algo, sino como parte natural de la sobrevivencia. Y entonces ella pregunta, ¿por qué si esto es tan común? ¿Por qué si esto es parte del ser humano? No me enseñaron a defenderme. ¿Por qué me enseñaron a ser buena mujer, cocinar, atender a una familia, pero no a defenderme? Y de ahí, yo le decía a Mitch, teníamos una construcción de Octavia respecto al mundo del punk, muy en específico, que yo eso no lo sabía, que hay varias líneas, y le decía, yo no la veo tomando, yo no la veo drogándose, yo considero que es alguien que se ocupa muchísimo de su cuerpo porque su cuerpo es su casa y porque ella es la única que se cuida a sí mismo. Y yo me la imagino como alguien que entrena algo y que enseña a mujeres y ejerce el feminismo así, no de libro, no de teorías, sino así. Y llegamos a la escena de las mujeres entrenando debajo del puente en Iztapalapa. Esa es una de las lecturas. Y bueno, ya para terminar, de películas tenemos que hablar de Kevin, Babadook, por supuesto Bebé de Rosemary, ¿qué más? Possession. Exacto. Bueno, hicimos un cineclub a lo largo de... Bueno, la pandemia nos dio mucho tiempo de cineclub. Muy bien. Vamos a leer una pregunta de los compañeros que están en Zoom. Es de Hermosillo, Canal 44. Rodolfo Espinosa dice, en las películas, esto es para Michelle, en las películas de terror es importante los efectos y la musicalización. ¿Cómo fue encontrar al equipo adecuado para esto? Mira, la verdad es que el tema de los efectos es algo que se cocina desde guión. Hay mucho que se puede hacer en el cine de horror que está hasta fuera del cuadro, está solo el sonido, y que también puede residir en el corte, en la edición. Nosotros teníamos un presupuesto muy limitado, no podíamos, y tampoco es que sea lo mío construir un monstruo de 3D, nunca fue la intención de la película, pero creo que fue mucho análisis, mucha escritura que poco a poco nos fue dando claves, ¿no? De cómo un sonido y un corte puede hacer sentir una fractura de un hueso, ¿no? Entonces creo que residimos más en eso que en efectos como tal. Y en cuestión musical, la película tiene un corazón que sí está muy inspirado en la escena punk, y tuve la fortuna de que dos amigos míos de la escena, grandes músicos, que son Cabeza de Vaca y Gibran Androide, que vienen del punk latinoamericano y también del free jazz, fue su primera película, y trabajaron un soundtrack que a mí me parece muy especial, que es completamente hecho con sus entrañas y con lo que tenían a la mano, y además de eso contamos con la presencia de de canciones que para mí son legendarias, ¿no? De la escena punk y post-punk iberoamericana. Tenemos a bandas como Décima Víctima, Las Ánimas del Cuarto Oscuro, Delirios Crónicos, Las Otras, incluso una banda en la que yo tocaba que se llama Forra, con grandes amigas. Entonces la verdad es que sí, me siento muy afortunada sí. Bueno, María Teta fue una punk peruana que es muy inspiradora. Su personaje fue también una gran referencia para el personaje de Octavia. Como ven, está cargada de muchos elementos del punk iberoamericano, y me emociona mucho que mucha gente pueda conocer ahora esas bandas. Ojalá que así sea. Hola, muy buenos días. Ivanovich, de Innovando el Estilo. Evidentemente vemos una gran carga de significados en la película, y obviamente hablando de sonidos, el estruendo de los huesos creo que es algo que llegó, que hace muy notable a Huesera. Pero además de los significados que mencionaban, la cuestión de la araña, que es madre y tejedora, que lo mencionan, y que justamente Natalia lo lleva el personaje con la cuestión de tejer las sillas. Yo también les quiero preguntar, ¿cuál fue el proceso de investigación respecto a la cuestión de rituales? Obviamente está muy plasmado como parte del sello de la película, pero hoy, pensando en la cuestión que a lo mejor un poco de santería, pues bueno, hace rato también preguntaban si ustedes llegaron a percibir esa carga de energía como elenco, y pues eso sería todo. Al final vemos tanto lo mexicano, pero toda la investigación respecto a los rituales. Gracias. Claro,
Mira, nosotros sabíamos que queríamos llevar a Valeria a ese punto, ¿no? De encontrarse con ese proceso místico, ¿no? Que representara este quiebre profundo, y la queríamos rodear de mujeres que representaran quienes han ido ya a esos lugares oscuros o a esos infiernos, quienes ya han pasado por esos procesos de quiebre y que han encontrado maneras de repararse. Y poco a poco fuimos dándole sentido al ritual, hicimos una vasta investigación. De hecho, aquí con la productora Paulina Villavicencio fuimos a muchos rituales de diferentes tipos y muy profundos, y que nos agarraron de sorpresa y que vaya, nos sorprendieron, ¿no? Pero poco a poco, también gracias a una tía mía y gracias a un acercamiento con el que llegamos a un chamán, fue que fuimos definiendo exactamente qué elementos iban a funcionar, además de que la supervisora musical de la película también está bastante inmiscuida en temas de chamanismo. Entonces estuvimos muy bien asesorados. Muchos de los elementos que se usan y que están representados en el ritual son reales, aunque también, por supuesto, que por ejemplo los músicos que les comentaba antes, ellos compusieron la música para el ritual desde las voces de las actrices, ¿no? Entonces fue un proceso y que tenía todo que ver con el tema de la película, con lo arácnido, o sea, como que poco a poco, a través de lo chamánico, porque realmente, por ejemplo, lo de santería no lo utilizamos, a través de elementos chamánicos en combinación con las reglas estéticas, ¿no? de la película, fue que fuimos dándole identidad al ritual. Y sí sucedieron cosas en set. Igual Natalia les puede contar, fue con Gina Moret. Sí, bueno, tuvimos una anécdota bastante espeluznante, porque el día más intenso de grabación, como de todo el ritual que viene hacia el término de la película, bueno, evidentemente fue un llamado muy largo y además nocturno. Estuvimos, yo creo, como unas 18 horas en ese llamado y terminamos pues al amanecer prácticamente. El proceso de la actuación a mí me parece maravilloso, porque evidentemente te va invocando a la sugestión. Yo no sé las compañeras actrices, pero yo soy muy sugestiva y evidentemente pues nada, es una de mis herramientas favoritas para este tipo de performance. Entonces llegó un momento, estábamos ahí pues ya muy cansadas, muy mojadas, muy destruidas a las 3 de la mañana. La actriz Gina Moret, que además es una mujer con una energía muy fuerte, tenía que encender una figura de fuego que estaba debajo de un tragaluz. Este tragaluz estaba iluminado y tenía difuminadores, ¿no? Que son estas placas que se les ponen a las lámparas. Entonces llega un momento en el que estábamos repitiendo la escena varias veces y ya estábamos todas muy en calor. Ella se acerca a encender la figura, la prende, y justo cuando esto pasa se cae uno de los difuminadores sobre el tragaluz, entonces hizo que todo se oscureciera, pero además hubo un estruendo muy fuerte que nos dejó a todos muy asustados y como pues tratando de entender qué había pasado. Pero independientemente de que pues, fue una lámpara la que se cayó, creo que el nivel de energía que todas estábamos sintiendo ahí, como la repercusión que eso tuvo en el espacio de esa forma, pues sí nos dejó claro que estábamos ahí jugando con cosas. También me gustaría que Marta Claudia agregara también aquí. Sí. Es que incluso está en la película, había props de la figura de la araña y la casa, pero hubo un momento, fue tan intenso y justo esta atmósfera que se fue creando que había como un móvil de espejos. Y mientras rompí el huevo realmente empezó a tomar la forma y los espejitos empezaron a girar. Y yo veía a Natalia a través de los espejos, ¿te acuerdas? O sea, fue muy fuerte, muy poderoso, y está ahí, está en la película, esa toma. Hola, ¿qué tal? Nancy Méndez del periódico Excelsior. Frente a ustedes, muchas gracias. Tengo 3 preguntas. Una es para la directora, para Michelle. Me parece que desde luego hace un cuestionamiento muy fuerte acerca de la maternidad y más allá del género de terror. ¿Qué tanto te interesaba hablar de la salud mental?
porque nos plantean evidentemente que sí, que la maternidad es muy hermosa y lo es, pero sí tiene como esta otra parte que siempre nos está cuestionando, ¿no? Como mujeres. Eso por un lado, bueno, tanto te interesaba hablar de la salud mental, y también a Natalia acerca de la confrontación con tus propios miedos. ¿Qué tanto Valeria te confrontó? Si nos pudieras contar un poco acerca de los procesos de corporalidad y de contorsiones, sobre todo con esta araña humana, ¿no? Con la que de alguna manera también te enfrentas, que es un miedo dentro de la historia. Y Amaira Batalla, pues ¿qué ha significado para ti una película como Huesera, sobre todo cuando vienes de otra como fue Noche de Fuego, en la que la maternidad era vista de otra manera, ¿no? Protectora, totalmente. Gracias. Hola, muchas gracias. Mira, la verdad es que para mí nunca fue el foco, la salud mental. Para mí el foco fue emociones y historias reales de mujeres que jamás yo denominaría como locas o que hayan perdido la cabeza. Creo que son emociones muy humanas. Obviamente es una película de horror, entonces lo llevamos al extremo, ¿no? Pero hay mucho de estas emociones y sentimientos que pasan las personas a través de procesos como la paternidad, que son reales y que sí, sin duda, un proceso de terapia puede ayudar bastante. Y creo que la terapia no tendría que ser solamente un tema como de alguien que ya esté diagnosticado o algo así. Para nosotros y para el guión siempre fue muy importante darle ese lugar a Valeria como de una persona íntegra, pero que tenía que atender algo de sí misma y que no era un problema mental, era realmente algo que obviamente por ser cine de horror estaba extrapolado, le estábamos dando representación a través de una entidad de la Huesera, pero no queríamos reducirla a algo así como un tema de salud mental. Creo que, bueno, a mí por parte de la construcción física, yo tenía muchas ganas de lograr un mix entre este tono exacerbado que implica el género y el tono para la cámara. Y creo que por ahí las pistas que Michi y yo fuimos encontrando fueron las que tenían relación con la contención física. Entonces nos importó mucho hacer el diseño de una mujer que está todo el tiempo conteniendo las situaciones externas y también su mundo emotivo y lo que va pensando y cómo es incapaz de expresarlo y de acomodarlo dentro de este universo que le parece deseable, ¿no? En ese sentido es que hicimos un diseño para el personaje así como mucho más contraído, tiene unos arranques ahí como de pronto medio fúricos, cuando juega con Raúl juega pues tosco, es una mujer que busca de pronto tener esas libertades pero son como fogonazos, ¿no? Entonces por el contrario de estos momentos de fuego, todo el tiempo está un poco más de espectadora de su propia situación. Y por parte de la confrontación con los miedos, sí, sin duda, yo soy madre, tengo una hija de 5 años que además aparece por ahí en la película, es la carita esta de la niña que nos encontramos en el consultorio. Claramente para mí la maternidad ha sido revolucionaria, es una provocación en mi vida que ha traído pues muchas maneras de ver el mundo que nunca me imaginé, pero también he tenido pues la suerte de ser mexicana y de correr con ciertas expectativas por parte no solo de la familia sino de la sociedad y de mí misma, que son las que más pesan al final, y un poco pues venir con los compañeros a hablar de este tipo de temas sin ninguna pretensión de ser catalogada como buena o mala madre. Creo que pues me trajo información sobre mí misma y también hizo que el proceso fuera entrañable, sin duda, porque hablamos de temas que todas lo sabemos. Un hijo es algo que y todos también, los padres también hacen ese vínculo que te cambia la vida y que de pronto te inaugura una sensibilidad que no sabías que podía existir dentro de ti. Entonces es casi sagrado hablar de ese tema, no porque así tenga que ser, sino porque se siente, creo. Yo lo he sentido así con mi hija Juliana. Entonces, bueno, venir aquí, tocar ese tema, removerlo,
además de generarme un gran compromiso con la película, me generó un gran compromiso con la verdad de quién soy ante ella. Y creo que eso sin duda modificó nuestra relación de por vida y ahora pues tenemos, creo, un contacto mucho más frontal.